Hablemos ahora, Mariana, sobre uno de los anuncios que hizo también ayer el presidente electo Abelardo de la Espriella. No lo mencionó en esta locución, en este video, pero sí lo puso a través de su cuenta de X y esto ha generado una controversia gigante por lo que significa, ¿no? Veamos el trino, por favor, del presidente electo Abelardo de la Espriella, en donde informa que el 7 de agosto, abro comillas, el 7 de agosto firmaré el decreto creando el bloque de defensa para la seguridad urbana, para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas. Estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria. Esto pues genera bastante preocupación, ¿no? ¿Usted qué entiende, Mariana, por crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia? Ujú. Yo, o sea, la verdad creo que ahí hay muchas más preguntas que certezas sobre lo que uno puede tener porque no hay claridad sobre realmente a qué se refiere Abelardo de la Espriella y creo que eso sí deja la puerta abierta para muchas ambigüedades. Creería yo y confiaría en que al menos estos bloques de defensa pues van a estar conformados por integrantes de las fuerzas militares, de la fuerza pública y que va a reforzar, digamos que la presencia de esta fuerza en esas ciudades que él menciona puntualmente para perseguir puntualmente lo que él dice ahí, extorsiones, atracos, homicidios y demás en estas ciudades principales, que cambia, por ejemplo, de los cuerpos de policía o de militares que ya hacen presencia o están en las ciudades y en estas zonas urbanas. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hace a este grupo distinto? Sí, como cuál es la diferencia y por qué hablar o requerir un recurso particular para un bloque de defensa en zonas urbanas que lo diferencia, por ejemplo, de reforzar el pie de fuerza en estas ciudades o de llevar más integrantes de fuerza pública a Sí. estos centros urbanos. Y creo que ahí es la gran pregunta porque no queda muy claro. Claro, si es que eso significa militarizar las ciudades o significa la creación de nuevos ejércitos privados o la creación de cooperativas como en su momento fueron las Convivir. Por eso nos estamos preguntando si significa también el resucitar esas Convivir o las milicias urbanas. Y por eso quiero saludar a esta hora a Fernando Quijano. Él es de Corpades, un experto en seguridad, justamente desde Medellín. Nos acompaña a esta hora para hablarnos sobre esto, tratar de explicarnos un poco qué significa este tema de bloques de seguridad urbana. Profesor Quijano, bienvenido a De Frente aquí en Tercer Canal. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes. Gusto saludarte, Paola, y a todas las personas que están viendo tan importante programa. Amanecemos como muchos en el país con unas profundas preocupaciones y nos ponemos a hacer la tarea de revisar cómo está Medellín, Valle de Aburrá y frente al anuncio del presidente electo. Y esto se puede prestar para muchas interpretaciones. Hay gente que podría uno hablar de crear frentes de seguridad urbanos, pues lo que uno siente es que el anuncio no es para crear frentes de seguridad urbanos o bloques urbanos de seguridad de gente desarmada. Lo que uno siente en el anuncio es que ahí es donde están las confusiones o se generan las preguntas, preocupaciones y se pueden hacer interpretaciones de todo tipo. ¿Es con militares o es una mezcla de fuerza pública con privados? O sea, ¿cómo va a funcionar ese tema? Y decirle al presidente electo que verdaderamente pues, hay que conocer primero qué es Medellín, hay que conocer primero qué es Valle de Aburrá, hay que conocer la historia de Medellín, saber que aquí ya se han creado grupos parapoliciales desde la década de los 80. Aquí se han creado bandas parapoliciales e incluso hoy todavía hay una que está activa, que no la persiguen, pareciera que no la persiguen ni Fiscalía, ni la Fuerza Pública, ni la policía, ni nadie. Estamos hablando del caso de los llamados magníficos.
que al parecer son miembros activos y retirados de la policía, que hacen labores de criminales, acciones criminales en Medellín y en el Valle de Aburrá. Lo que nos deja todo esto es esa pregunta. Vamos a volver a crear el DOC, algo parecido al DOC, algo parecido a seguridad y control, algo parecido a las cooperativas de convivir, algo parecido a COSERCON. ¿Qué es lo que se está tramando? ¿Qué es lo que se están pensando hacer? Y he visto por ahí que hasta el momento varios de los alcaldes convocados ya respondieron y están de acuerdo. No he visto la respuesta del alcalde de Medellín. Pensaría uno que se está tomando su tiempo para decirlo, porque aquí en Medellín él sí sabe que él no puede desconocer la historia de la ciudad y que los grupos parapoliciales muchas décadas han estado funcionaron aquí en Medellín y algunos podrían estar funcionando todavía. Profesor Quijano, yo ahí quisiera preguntarle, ya que usted pide o lo que le parece importante es la precisión sobre la necesidad de conocer el contexto de estas ciudades, y ¿es en realidad esta una alternativa eficiente para garantizar seguridad? ¿Es la militarización o la presencia de más actores armados o de defensa o de protección en estas ciudades, en las urbes, lo que sí puede garantizar seguridad o contrarrestar, por ejemplo, la presencia de actores armados ilegales que sabemos que también están presentes en algunas ciudades, que ha dicho o que muestra la experiencia y ese contexto del que usted nos habla, esa historia que nos habla de Medellín, del Valle de Aburrá, de Cali? Mira, empecemos por lo simple. Medellín es una ciudad con unas 350 bandas, unas 14.000 personas vinculadas en lo legal y en lo legal. Perdón, indirecta o indirectamente vinculadas en estas bandas. La mayoría están lo que se ha denominado afines o cerca o trabajan para la llamada oficina. Pero también hay otras estructuras muy poderosas en Medellín, en el mismo Valle de Aburrá. Valle de Aburrá pueden calcular unas 500 bandas. Cuando habla esto el presidente electo y lo anuncia, uno puede decir lo otro. ¿Será que van a hacer otra operación Orión? Otro modelo parecido a Orión, de la toma militar de barrios y eso. Entonces, trato de descartarlo por una sola razón. Por eso hablo de quienes están en la ciudad de Medellín, por ejemplo. No hay forma de hacer una operación de ese nivel. Lo que sí estamos observando es que estamos asistiendo a la posibilidad, es lo más seguro, lo que se ha sentido, es que miembros de fuerzas militares los vinculen a constituir frentes de seguridad urbana y demás. Recuerden ustedes que en el caso de Medellín, Valle Aburrá y Antioquia, eso fue el engendro del paramilitarismo, las llamadas cooperativas convivir. Y con eso se le dio una fortaleza muy fuerte a todo lo que llegó con el accionar paramilitar. ¿Es viable la propuesta del presidente electo? Creo que él debería estudiar un poco más. Es igual al anuncio de que les da un mes para que se entreguen los grupos armados. No hay grupo armado que se pueda entregar en un mes en Colombia. Una cosa es hacer un proceso de transición, reactivar un proceso, reorientar un proceso de paso, organizar las cosas, pero decir eso es lo mismo, él sabe que no va a ocurrir. No va a ocurrir en Medellín, no va a ocurrir con los grupos de La Guajira, no va a ocurrir con la gente de Santa Marta, no va a ocurrir con los grupos armados en Barranquilla, Cali y demás. Siento más que son anuncios para que crean un efecto, o sea, para decir somos fuertes, vamos a salir con toda la fortaleza. Creo que en la práctica hay cosas que no son tan fáciles. Es muy fácil anunciarlas, pero no son tan fáciles de desarrollarlas. Profesor Quijano, usted mencionaba a el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y de hecho él el día de ayer se pronunció y le respondió al presidente electo Abelardo de la Espriella sobre esta propuesta, y le dice que están listos, que qué diferencia un presidente que quiere seguridad para la gente versus otro que venía a Medellín a hacer tarimazos con los criminales, que nuestra gente viva tranquila, los únicos que deben sentir miedo son los criminales, fue la respuesta de Fico Gutiérrez.
¿Qué opina usted o qué le parece esta respuesta hablando y en el marco de lo que nos viene diciendo? Y es claro, una cosa es que el presidente electo haga esta propuesta, aún por ejemplo sin posicionarse o haber tenido, digamos que, conocimiento pleno de cómo es la situación en cada uno de estas ciudades que él menciona. Y pues ahora vemos que le responde Fico Gutiérrez, quien dice que está absolutamente dispuesto a colaborar y a respaldar esta propuesta. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros ya quedó más sorprendido. Parece que el alcalde de la ciudad de Medellín no conoce muy bien la historia o no la está recordando. El que no la conoce está condenado a repetirla. Esta ciudad ha vivido este tipo de situaciones. Esta ciudad ha vivido momentos muy complejos. Esta ciudad no es así tan fácil como lo están exponiendo. Mire, una ciudad que hoy se plantea segura. Medellín dice ser hoy una ciudad segura que ha logrado sostener todo. Y le tenemos una pregunta, llevamos 2 días haciendo una pregunta y no nos han respondido. ¿Qué pasó con 4 desaparecidos? Una colombiana, 3 venezolanos en una zona de Medellín. ¿Por qué no? Porque la institucionalidad había ocultado esa situación. Si usted observa 4 desaparecidos en un mismo barrio, posiblemente al parecer es desaparición forzada, es casi seguro. Y una ciudad no muestra esto, no le pone la cara al problema, no nos dice qué fue lo que pasó, quiere decir que esta ciudad no es tan segura como la han pintado. Y ahora viene... Se nos Profesor. fue la conexión. Perdón, con este anuncio que se está haciendo, lo que uno siente es que van a improvisar. Lo que uno siente es que podrían reciclar propuestas antiguas que solo le generaron grandes problemas a la ciudad. Sí, también, sí, profesor, también se han pronunciado, han respondido ante esta propuesta y este anuncio de decreto otros alcaldes, como el alcalde de Barranquilla, Alex Char, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y por supuesto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Creo que tenemos ahí los trinos, los podemos ir mostrando para ver algunas de las cosas que ellos dijeron. Y que es importante, pero yo sí quisiera preguntarle, profesor, si estos bloques de búsqueda como en el pasado o estos bloques de seguridad como ha pasado pues, en nuestra historia reciente de Colombia, pues pueden terminar siendo alianzas también con criminales o entre la fuerza pública y grupos como, bueno, se lo voy a preguntar directamente, paramilitares. Esto puede, digamos, como generar ese fenómeno nuevamente en nuestro país. Por favor, mientras responde el profesor Quijano, pongamos esos trinos para que ustedes vayan viendo también qué fue lo que respondieron los alcaldes. Observa la pregunta que realizas, Paola. Aquí en Medellín, el DOC, Seguridad y Control, trajeron bloques de búsqueda para enfrentar, o grupos élites para enfrentar a Pablo Escobar, por ejemplo, ese caso concreto. Y recuerde usted quienes hicieron las masacres del Budapest y otras masacres en la ciudad de Medellín, en una alianza paraestatal donde lo legal se mezcló con lo ilegal para combatir un enemigo. El enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo. O sea, esto ya lo ha vivido Medellín. Operaciones Orión, que fueron alianzas paraestatales. El tema del grupos élites que enfrentaron a Pablo Escobar también terminó siendo alianzas paraestatales. Las Convivir terminaron siendo el ejemplo del engendro del paramilitarismo, fortalecimiento del paramilitarismo. O sea que Medellín ha tenido todas esas recetas y ninguna ha funcionado. Por eso me extraña, lo puedo decir claramente, que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, vea tan positivo algo que ni siquiera conocen ellos, que no saben siquiera qué es. Porque de un anuncio a que nos digan exactamente qué es,
Todavía falta, pero lo que uno siente es que esto va a ser una sorpresa muy pesada para ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Profesor Quijano, para finalizar, yo quisiera preguntarle por algo que usted también mencionó muy por encima y es el tema de este ultimátum que el presidente electo da a los grupos armados. ¿Cómo concibe usted esta propuesta? ¿Cree que en efecto puede funcionar o considera que, como la han tildado algunos, es ingenua por parte del presidente electo pensar que los grupos armados se van a entregar en un periodo tan corto, que incluso van a querer someterse a la justicia cuando incluso no se les han o cuando la propuesta no incluye beneficios jurídicos ni nada, sino solo el sometimiento y el respeto a las leyes? Bueno, hay unos grupos que hoy en Colombia todavía no se han pronunciado en tema de paz. El caso del Ejército Gaitanista de Colombia, mal llamado Clan del Golfo, seguimos insistiendo que eso no es Clan del Golfo, le dijo al presidente, vea, estamos dispuestos a seguir el proceso de paz y para llegar al camino, de lo que se llama desmovilización y lo demás. La misma grupos y estructuras armadas de Medellín, Valle de Aburrá, agrupadas en torno al espacio sociojurídico instalado en la cárcel de La Paz y Itagüí, también le dijeron al presidente, mire, estamos listos, al presidente electo, estamos listos para hacer la transición, estamos listos para que se continúe el proceso. Lo que está diciendo en su anuncio el presidente electo es esto, vea, tienen un mes para que se entreguen, tienen un mes para que ya se sometan. No es posible, eso no va a ocurrir. Ya se presentó una respuesta del Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente, donde le dicen no copiamos de tigres, no copiamos de paramilitares. Eso ya es un primer mensaje, no nos vamos a someter. Yo siento que hay otros grupos que están a la espera de que se pueda reconsiderar y se pueda reorientar y continuar la idea de un proceso de paz que llevan etapas y que podrían finalizar muy bien si se llevan bien, para que termine en un desmantelamiento de estructuras, caso del Ejército Gaitanista de Colombia y caso de otras estructuras, en el caso de Medellín, Valle Aburrá. Podría pasar, pero lo que estamos viendo son anuncios y tambores de guerra, anuncios con tambores de guerra a bordo, y los resultados no creo que, primero, se vaya a entregar nadie, vuelvo y lo repito, y segundo, de que si tiran al traste todas estas propuestas, estos procesos de espacios sociojurídicos y demás, sin hacerles una revisión a fondo, si funcionan o no funcionan, pues obviamente va a ser uno de los primeros errores claros que va a cometer el gobierno entrante. Uy, pues muy interesante ese análisis que usted nos ayuda a hacer esta mañana, profesor Fernando Quijano. Gracias por su tiempo y por su opinión muy valiosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto saludarlos y espero éxitos en su programa. Claro que sí, gracias. Igualmente éxitos para usted y seguramente lo vamos a tener más adelante en otros programas, en otros espacios, porque bien chévere este punto de vista, Mariana. Y es claro que sí. Gracias, profesor. Y además, porque pues hay que esperar, ¿no? Como bien lo decía el profesor Quijano, lo que significa entonces este decreto cuando se conozcan las bases, cuando se conozca, digamos, como más completo qué es lo que va a hacer, por un lado, el gobierno con relación a la creación de estos bloques de seguridad urbana, pero también por el lado del sometimiento de los grupos al margen de la ley, porque bien lo escuchaban ustedes, lo dice un experto en seguridad, no es posible, no cree él viable que en un mes, pues todas estas personas, todos estos cabecillas, estos grupos criminales se sometan a la justicia. Incluso creo que tampoco la justicia daría abasto, pero bueno, sí, por lo menos ya se están empezando a hacer contactos, que fue lo que anunció ayer el presidente electo Abelardo de la Espriella, que ya se estaba recibiendo comunicación por parte de algunas personas que integran estos grupos, pues eso podría ser considerado para el gobierno un sometimiento, eso podría ser considerado para el gobierno un interés por parte de estos grupos de acogerse a las nuevas condiciones que se les van a imponer. Ya veremos, hay que esperar y aquí les estaremos
contando qué va a pasar con este importante tema. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.